ya lo saben, o sea, ya es un repaso y es una perspectiva general. Porque si nos ponemos a ver todas las aplicaciones que puede tener la microbiología, pues no vamos a acabar porque son muchísimas. Sí, son bastantes. Carlos, no sé si puede abandonar la sesión y volverse a conectar para ver si ya le da la línea. A ver, le parece, no se puede mostrar el contenido. Sí, o sea, que lo abandone y luego vuelvas a conectar a ver si ya le aparece. Les decía, o sea, hablar de las aplicaciones que tienen, pues podemos quedarnos horas y horas hablando de todo lo que hacen los microorganismos en la Tierra. En lo que podemos nosotros abordar más es ver las características generales y cómo vamos a estudiar estos organismos y para qué les van a servir a ustedes, porque a final de cuentas sus modelos de estudio, muchos de ellos empiezan con microorganismos. O sea, si ustedes quieren, no sé, checar algún plásmido, checar alguna terapia, muchos científicos lo que hacen es empezar con los microorganismos, que es lo más sencillo, o con organismos eucariontes, hongos, levaduras, para poder hacer todos sus experimentos y ya de ahí ya extrapolarlo hacia otra parte. Primero que nada, pues sabemos la microbiología es una ciencia encargada del estudio y análisis de microorganismos, de seres vivos, pequeños, no visibles al ojo humano. Los microorganismos, pues todos estos se empieza a dar el conocimiento a partir de que el microscopio pues se inventa, porque mucho de lo que nosotros estudiamos no lo podemos percibir a simple vista. El origen de los microorganismos se data de lo que es el origen de la Tierra. Muchas teorías nos hablan acerca de este origen y el origen, digamos, de los seres vivos incluso y de toda esta especiación se dice que viene a partir de organismos simples como son las arqueas y las bacterias. Entonces se les conoció como bacterias primitivas que se pudieron adaptar al entorno en el que se encontraban y de ahí empezar a diversificar en las especies más complejas que conocemos. El papel que tuvieron estos organismos en las primeras etapas fue el de poder incrementar la tasa de oxígeno atmosférico a partir de sus metabolismos. Sabemos que los microorganismos se caracterizan por tener metabolismos diversos, muy diversificados y también que se pueden adaptar a muchas condiciones. Ahora, pues más empiezas a ver como ciencia, después, como les dije, que el microscopio se sale a la luz, porque pues a partir de ello nosotros podemos estudiar estos organismos. Pero antes, digamos, la microbiología ha existido a lo largo de todo el tiempo. Antes el conocimiento se pasaba empíricamente, por experiencia, sabían que tenían algún agente causal de enfermedad o que comían algo y les hacían daño. Entonces, a partir de eso, las culturas antiguas, pues digamos que podían ellos saber sobre estos organismos que estaban ahí presentes, pero no sabían qué eran, ¿verdad? Entre otro punto importante es que las culturas, incluso muy viejas, usaban microorganismos, ya sea para, por ejemplo, hongos, para curar o para en algunas culturas hongos alucinógenos para sus rituales y así como esto muchísimo más utilidad le tenía. Tenían digamos, un conocimiento básico, pero ya con las tecnologías nuevas y con todo lo que ahora existe del estudio del DNA y RNA, entonces nos da mejor información acerca de cómo fueron evolucionando estas especies, cómo se fueron diversificando y de la cantidad, digamos,
de especies que existen en el momento, que junto con la taxonomía, pues nos dan una clasificación mejor de lo que son todos estos organismos. Entonces, a partir también de la filogenia, taxonomía, en este caso la filogenia estudia el origen, información y el desarrollo evolutivo y general de una especie biológica, que lo hace a partir de su DNA. Entonces, el estudio de DNA se hace un PCR, se va a una secuenciación y se saca lo que es el mensaje, bueno, el lenguaje de la secuenciación, pues nos va a decir, digamos, ay, se me fue la palabra. Sí, el código que va a tener cada especie estudiada, y pues de ahí pues construimos lo que son los árboles genéticos y decimos pues esta, ¿cómo se llama? Especie está emparentada con otro, tiene estos cambios, sí, y por eso es diferente. Entonces, todo esto, toda esta historia y todo lo de la filogenia, pues nos lleva a tener lo que es nuestro árbol de la vida. Este fue propuesto por Carl Wood, donde nos propone 3 dominios: el dominio Eucaria, Bacteria y Arquea, donde todos procedemos de un antepasado común. Entonces, en el caso de la microbiología, pues nos vamos a encargar de estudiar tanto el dominio Arquea como el dominio Bacteria como el dominio Eucaria. En el dominio Eucaria, pues nos vamos nada más a hongos, protozoarios, algas y bueno, hongos y algas, y por ahí tenemos otro grupo aparte al cual no pertenece o no está dentro del árbol de la vida, que son los virus. Entonces, los organismos de estudio de la microbiología, pues los vamos a ver como bacterias, arqueas, hongos macroscópicos, como ahí está la manita muscaria, la levadura, los protozoarios y las algas microscópicas. Por ahí tenemos ese grupo de virus que también nosotros estudiamos, pero que no se clasifican dentro del árbol de la vida ni entre lo que digamos seres vivos. Entonces, todos los organismos que estudian microbiología van a tener esas características, excepto los virus. Son seres vivos, son ubicuos, o sea que están en todas partes, son eucariontes o procariontes, unicelulares o pluricelulares, y reproducción asexual o sexual o ambas, y tienen una alta diversidad metabólica. Bueno, creo que ya. Si iba a decir algo, pues me fue. La microbiología pues se va a basar en otras ciencias, ¿sí? En biología, bioquímica, química orgánica, química inorgánica, ecología, ¿sí? Entre otros. Vamos a ver que también utilizamos matemáticas, utilizamos física, y es una ciencia muy completa. ¿Dónde pueden tener un campo de aplicación la microbiología? Pues en todas partes, ¿sí? Si ustedes se visualizan en unos 5 años ya cuando logren egresar, pues a lo mejor van a caer en alguna de estas áreas, aunque no lo quieran ustedes creer, pues a veces me ha tocado ver LBGs que están en diagnóstico o LBGs que están en calidad de alimentos o están en áreas que a lo mejor dicen que están muy referidas a la microbiología. Aparte, ustedes están muy de la mano, o sea, la microbiología, digamos, los acompaña y es muy importante. Sí, he tenido ya servicios sociales, tesistas, y dicen que la parte de microbiología les ayuda mucho en la carrera. Entonces, puede haber aplicación en el campo médico, en diagnóstico de enfermedades, en el campo o de la veterinaria, o sea, porque hay virus, microorganismos, bacterias que están en el ganado y que aparte eso puede llegar al humano. Está la agricultura, también para, digamos, evitar que se enfermen los cultivos, y los insectos, que muchos de ellos se conocen como vectores de enfermedades, o incluso pueden afectar los mismos insectos. O también puede haber biocontrol, diseño de bioinsecticidas, o sea, un montón de aplicaciones. Por ejemplo, también tenemos la microbiología ambiental, o sea, una aplicación en ambiental con, por ejemplo, la bioremediación,
que es un proceso en el cual los microorganismos ayudan a quitar, digamos, los hidrocarburos. Hay bacterias y hongos que les gustan los hidrocarburos y los usan como alimento, o sea, los degradan. Y entonces esto es una buena opción para cuando se quiera restaurar que hay un daño por que esté ahí un derrame o algo, pues hay veces que se puede llegar a actuar a través de los microorganismos. Muchos de estos en el ambiente tienen una alta participación, son claves en los procesos biotecnológicos de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Entonces, están participando en procesos como el ciclo de nitrógeno, el ciclo del metano, incluso el ciclo de agua, o sea, muchas cosas que tienen relación con lo que es el ambiente. Si no estuvieran estos, pues digamos que no tendrían la funcionalidad de estos ciclos. Incluso, pues hay unos que forman una asociación simbiótica con plantas, como son este grupo de bacterias, que se pegan a las raíces de las plantas y entonces le ayudan a fijar el nitrógeno. Entonces lo fijan, la plantita crece mejor y tiene mejor rendimiento. ¿Sí? Entonces es una actividad que tiene de simbiosis. Tiene, por ejemplo, participación en son microorganismos pueden utilizar el metano, degradarlo, ¿sí? Y producir CO2. Entonces, hay algunas algas que son fotosintéticas y producen oxígeno, como es esto, unas algas o cianobacterias. Entonces, la mayoría del aporte de oxígeno que nosotros tenemos o que está en el planeta lo hacen, uno piensa, pues son las plantas, pero en realidad son las bacterias y las algas, son los que producen mayor proporción de oxígeno. Entonces, las plantas, pues en segundo lugar, pues sí le ayudan, pero estos producen bastante oxígeno hacia la atmósfera. Entonces, estas, pues a través de su metabolismo fotosintético, realizan la fotosíntesis y tienen como resultado el oxígeno. Otro ejemplo que podemos nosotros tener puede ser en la microbiología de alimentos. Sí, ¿cuántos de ustedes no se han tomado una cerveza, no se han tomado un vino o han comido quesos fermentados o alguna carne fermentada o añejada? Es muy común que estos procesos, algunos se lleven a cabo artesanalmente. Por ejemplo, en Europa, en España, los jamones serranos, todos esos embutidos, le llevan un proceso en el cual participan hongos, participan bacterias para lograr lo que es el sabor característico del alimento. Sí, entonces estos procesos, al igual que ahorita pues los conocen, igual en culturas pasadas ya venían dándose, aunque no eran tan, digamos, de conocer pues el honguito o esto, no lo conocían tal cual, ¿verdad? Porque ellos no sabían que existían organismos más pequeñitos que los que podían observar. Entonces, ¿cuántas veces no escucharon o se han escuchado de que, por ejemplo, la cultura egipcia ya producían cerveza o digamos, bebidas fermentables? Sí, o sea, ya tenían sus procesos bien característicos, o aquí que para que la carne les aguantara más de lo que cazaban, pues le ponían en un proceso mucha sal, y entonces ya estaban hablando de los procesos de conservación, sin saber ellos, ¿verdad? Pero por pura experiencia ellos, digamos, se manejaban. O por ejemplo, también los quesos, todo lo que se puede sacar de provecho, los lácteos de los microorganismos. Además, pues eso es la parte benéfica, pero también hay algunos microorganismos que afectan los alimentos, ¿sí? O sea, que nos pueden llegar a enfermar. Entonces, evaluar el proceso en el que se van a realizar y cómo se realizan con calidad, que sean inocuos, pues también es responsabilidad de la gente que está ahí.
evitar que se contaminen y que lleguen hacia lo que son que es el consumidor. No sé si hay algunas preguntas, ahí me lo pueden hacer por chat o les abro el micrófono. Otra aplicación que también tiene ahorita énfasis es el control de microorganismos, el control, perdón, de plagas a través de microorganismos. ¿Sí? Lo hacen directamente porque es a partir de una toxina. Tenemos un microorganismo que es Bacillus thuringiensis y este produce una toxina, el cual pues ya un laboratorio se encarga de quitar la toxina, digamos limpiarla, que esté pura, ¿no? La pura toxina. Y esta pues se agrega a los cultivos y una vez que están los cultivos, pues la larvita de la plaga se lo come y causa algunos daños en ella y pues la larva se empieza a morir. Y como resultado, pues tenemos que el cultivo no es afectado por la plaga porque mata a la larvita en comparación con aquellos que pues no llevaron la toxina. Y esto ya se ha visto en cultivos de maíz. En cuanto a nosotros, y dejando a un lado también los organismos patógenos, pues nosotros y la Tierra está compuesto por todo tipo de microorganismos. Hay más microorganismos que nada. Se dice que en total en la Tierra hay de 10 a la 30 bacterias. En hojas, en el intestino, en el suelo, en el agua, en el aire puede haber ahí esparcidas. Sí, entonces tenemos en todos lados las bacterias, convivimos, no estamos en una burbuja, tenemos que interactuar, nuestro cuerpo está adaptado, nosotros lo tenemos en el intestino, es donde mayor concentración de bacterias y diversidad tenemos. Tenemos ahí bacterias buenas, a las cuales se conoce como flora intestinal, y vamos a tener a las bifidobacterias, las Escherichia, las lactobacillus, como quien dice son las buenas. Si nosotros las tenemos en equilibrio, pues van a participar activamente en procesos de nutrición, en procesos de inmunológicos, ¿sí? Y si hay un desequilibrio en esas, pues los malos, digamos, los patógenos, que así le llamamos a los organismos que causan enfermedad, pues se van a aprovechar y algunos de ellos son Campylobacter, Enterococcus, Clostridium difficile. Sí, ahora, digamos, la vida que nosotros llevamos pues, es más ajetreada, es más, pues no comemos bien, nos estresamos, a veces somos muy sedentarios y eso también propicia para que nuestra biota pues no esté bien, ¿verdad? Y entonces hay problemas de distensión abdominal, de que no van bien al baño, estreñimiento, el intestino perezoso, todo eso, y todo es a consecuencia de que nuestra flora intestinal pues no está equilibrada. Incluso dicen que es el segundo cerebro que tenemos en el cuerpo, controlan un montón de funciones. ¿Qué otra industria se beneficia también de los microorganismos? La cosmetológica. Esta, pues, a partir de una toxina que es aislada de una bacteria que se llama Clostridium botulinum, sacan la toxina del Botox. Entonces, ahora los doctores lo que hacen es sacan esa toxina, la inyectan en la cara, donde no quieren que aparezca arrugas, y entonces bloquea lo que es la contracción. Entonces la persona pues no tiene contracción, por lo tanto los pliegues o todo la cara pues digamos no tiene un movimiento natural. Y eso pues previene que salgan arrugas y todo eso. ¿Sí? Entonces es algo que están aprovechando la industria cosmetológica. Y bueno, en este caso, pues tenemos en producción de antibióticos y sabores, por hongos y levaduras. Y tenemos aquí, por ejemplo, el género Penicillium y Streptomyces,
que producen los antibióticos, que el antibiótico va a matar o eliminar bacterias. Y, por ejemplo, sabores en las fermentaciones, o sea, la misma fermentación del hongo hace que también existan sabores y esto también lo aprovecha la industria de alimentos. Ahorita al final, si quieren ver este video, en donde les va a platicar qué pasaría si no existieran microorganismos. Si vemos en esta perspectiva, pues los microorganismos son demasiado importantes hacia la vida, o sea, empezando por las cadenas alimenticias, por todo lo que aportan al ambiente. Entonces, yo a veces a los grupos le preguntaba, ¿qué pasaría? ¿Estaría bien si no hubiera microorganismos? Y lo primero que dicen es, sí, qué padre que no haya microorganismos, porque no va a haber enfermedades. Pues sí, pero también eso afectaría a todos los microorganismos que están interactuando, que en realidad los que causan enfermedades son un 10% y el 90% tienen una funcionalidad benéfica al ambiente y a todas las especies que están interactuando. ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Nada? Bueno, no. Le voy a seguir. Los microorganismos que estudia la microbiología son tanto procariotas como eucariotas. Muchos piensan cuando no estudian o apenas están viendo acerca de biología y así, nos dicen, no, pues son puros simples, microscópicos y son son procariontes, pero en realidad no. Los procariontes pues son las bacterias y arqueas que les estudia y también tenemos eucariontes donde podemos tener organismos unicelulares y pluricelulares. Entonces estamos hablando del grupo protozoos, el grupo de los hongos y el grupo de las algas. Entonces ahorita vamos a ver características generales de cada uno de estos organismos que estudia la microbiología para en la semana que viene poder ver, empezar a fondo con estructuras de procariontes. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la célula procarionte, o sea, bacterias y arqueas, sus características, sus funciones. Entonces, en el caso de, bueno, rápido, esta es una célula eucarionte, ya saben, núcleo definido, todos sus organelos, puede ser animal, vegetal, y la célula procarionte, que pues es una simple, esta es una bacteria, tiene estructuras, digamos, permanentes, o sea, que siempre van a estar ahí, que son componentes indispensables para la vitalidad de la célula, como es pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, ribosomas y ADN. Y va a tener estructuras variables. ¿A qué me refiero con estructuras variables? A que no son necesarias para que pueda vivir. O sea, no todas las células lo van a contener. Puede haber especies que sí, puede haber especies que no. Por ejemplo, flagelos, fimbres y pili, exopolisacáridos, o sea, cápsula glicocálix, y algunas otras pueden formar por lo que llamamos endoesporas. En esta tablita, aquí les resumo son las diferencias entre procarionte y eucarionte, que digamos que esto es de biología básica, lo voy a saltar. Ahora, sabemos que los microorganismos pues son microscópicos y algunos no. Entonces, los que no, pues los podemos estudiar a simple vista, porque tienen estructuras de más de milímetros, centímetros, como por ejemplo ahí en la escala, en la reglita, el hongo. Ese hongo macroscópico pues mide 10 centímetros y lo podemos estudiar, ¿verdad? Pero los demás grupos, digamos, ocupamos el microscopio para poder realizar esa observación. En la microbiología, el microscopio es nuestra arma, o sea, nosotros es lo que nos va a verificar, lo que nos va a dar el estudio, y a partir de ahí podemos nosotros estudiar morfologías y tamaños, tamaños y agrupaciones. Entonces, los microorganismos tienen escala de micras a nanómetros. Entonces, siendo los más pequeñitos, los virus que tienen una escala en nanómetros. De ahí nos pasamos a micras con las bacterias, ahí tiene una comparación con el glóbulo rojo, otros con el protozoario. Entonces, vean la imagen que está en la parte superior derecha, donde está el glóbulo rojo.
y al lado se hace una comparación. Esta es la proporción que tienen de la bacteria y del glóbulo rojo. Si amplificamos la bacteria y la comparamos con los virus, vean qué pequeñitos están los virus a comparación de las bacterias. Vean así la amplificación y hay también diversidad de tamaños. Entonces, para poder hacer un mejor estudio, pues necesitamos el microscopio. Todos los microorganismos, perdón, van a seguir la nomenclatura taxonómica, que es de un esquema binomial, el cual va a constar de dos palabras. Va a constar de una palabra que dice el género, que es con mayúscula, otra palabra que es la especie, que es con minúscula, y tiene que ir en itálicas o subrayado. Entonces, todo digamos, ese es el esquema de Linneo que va en latín. Entonces, este esquema pues va muy relacionado con la taxonomía. Si ven los sufijos, son terminaciones que van latinizadas. Entonces, por ejemplo, tienen orden, pseudomonadales, familia, pseudomonaceae, ahí el prefijo C-E-A-E, la A no se pronuncia. ¿Esto por qué? Porque es regla de latín. ¿Sí? No estamos leyendo como nuestro idioma castellano, ¿sí? Sino que estos son términos latinizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dice género, pseudomonas, tribu, pseudomonade, no es da-e, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la típica, que se pronuncia Escherichia coli, no se pronuncia Escherichia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nombre va latinizado. CH en latín, griegos, en estos letras, CH se pronuncia K, igual que PHF, ¿sí? Entonces, así nosotros tenemos que por ejemplo, Saccharomyces, no se pronuncia Saccharomyces, no. Y por ejemplo, familia, Enterobacteraceae, no Enterobacteraceae, eso no existe. Entonces, digamos, como personas que estudiamos biología, microbiología, tenemos que saber cómo se hacen las pronunciaciones, porque me he topado con gente que está en noveno o egresados y que sigue pronunciando mal los nombres de los microorganismos. Por ejemplo, van a estar que estafilococos, que Klebsiella, Serratia, Pseudomonas. Entonces, a veces no hay problema, pero hay veces que sí hay que hacer el correcto pronunciación. Miren, por ejemplo, ahí es una alga. Phylum Chlorophyta, es F, no pita. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con muchos de reglas de lo que es las estructuras latinizadas. Muchas veces la especie puede llevar descripción o puede llevar un color, o sea, un nombre también está latinizado, o alguno que pueda también el que lo descubrió o algo así, ¿sí? Pero pues esta es la regla que vamos a llevar para que cuando entreguen sus reportes, sus evidencias, tengan muy en cuenta que aquí sí se les bajan puntos por escritura mal hecha de lo que son las especies de organismos. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Bueno, le voy a continuar. Vamos a empezar con el grupo del dominio bacteria, características generales. El dominio bacteria se va a componer por los filos Proteobacteria, gram positivos, cianobacteria, planctomices, las verdes sulfurosas, las espiroquetas, los deinococcos, las no sulfurosas verdes, las termatogas, las NBOP2 y las Aquifex, siendo las más importantes y las que están, digamos, en todos lados, las protobacterias y las gram positivas. Esas son las que hay en mayor proporción. Las demás están grupos ahí distribuidos, pero son menos comunes que las otras, ¿sí?
¿Qué característica tienen las bacterias? Que son organismos unicelulares, procariontes, de tamaño en micras, que son organismos muy pequeñitos, que tienen todo su maquinaria para reproducirse de manera sexual. Aquí tenemos una imagen. En cuanto a las morfologías de las bacterias, no hay de otra. O son bastoncillos o son esferas. ¿Sí? Es uno de los pocos grupos que digamos que solo tiene dos opciones y unas pocas agrupaciones, pero así como está sencillo, se les dificulta mucho poderlo visualizar en vivo y en directo o aislarlo o tenerlo en una, sí, o tenerlo en una muestra real, ¿sí? ¿Por qué? Entonces tenemos bastoncillos o esferas, tenemos los cocos, los bacilos y los espirilos. Que aquí en esta imagen, yo a esta tercera no le pondré espirilos porque son formas, digamos, diferentes a las dos, a bastoncillos o cocos. Los espirilos solo hay uno, ahorita los vemos. Los cocos son aquellos que tienen o presentan una estructura esférica. Los bacilos son como bastoncillos, está más alargada y ovalada. Está en la columna 2 en medio, vean, ¿sí? Entonces, de ahí partimos para tener diferentes morfologías. Tenemos agrupaciones. Cuando el coco está en pareja, se le llama diplococo. Cuando el coco está como así como en una bolsita, se le llama diplococo encapsulado. Cuando el coco está en cadena, se le llama estreptococo. Y cuando están en racimos de uvas, se les dice estafilococos. Esa es la agrupación. El bacilo, pues es bacilo, es más común que lo encuentren así como independiente y no tenga algún tipo de agrupación. Sin embargo, puede estar así en montoncitos como lo que está ahí abajo en la segunda columna y se les llama empalizados, una agrupación empalizada de bacilos. Ahora, el ejemplo que está ahí arriba, que se dice coco bacilo, existen algunas especies que tienden a formar este tipo de morfología. O también, por ejemplo, ya sean los bacilos, que es un cultivo muy viejo, puede también modificar la morfología. Pero hay ciertas especies que se le considera como coco bacilo, o sea, no está el bacilo completamente alargado como bastón, sino que está ovaladito, ¿sí? Y no llega a ser tan redondo como el coco. Otros ejemplos de morfologías que ya no es tan común, sino que pertenecen a una sola especies. Por ejemplo, tenemos los que son en coma, que se les llama vibriones o vibrio, como vibrio cólera. Los que están en filamentos, como los actinomicetos. Los que están en hélices, como algún tipo de arqueas. Los que tienen algún bastón o una prolongación, los que están en sacacorchos o los que están como en resorte, ¿sí? Espirilos y espiroquetas. Esos digamos que ya son más, no es común que los encuentren, lo más común que pueden encontrar en todos los organismos que nosotros estudiamos son cocos y bacilos, con esas agrupaciones. Ahora, esta morfología es específica de bacterias y específica también de arqueas, o sea, de procariontes. Las arqueas, puede haber arqueas que pueden presentar unos cocos, no es común, ¿verdad? Son más filamentosas o más como de esas raras, pero también puede haber bacilitos, todo eso, ¿sí? Lo pueden presentar. Pero, por ejemplo, ya si nos vamos o nos brincamos a las levaduras no les pueden decir cocos, porque las levaduras son del reino fungi. Entonces son eucariontes. Entonces la levadura es ovalada y es una levadura. No le pueden decir esta formación. O que a un coco, a una formación de, no sé, de así redondita de otro organismo le voy a decir coco. No, solamente las bacterias. ¿Dudas que tengan? No.
Entonces, aquí están los diplos, las estreptos, los estafilos, y luego estas que no estaban allá, que son las tetradas, que son una formación de 4 cocos, y las alcinas, que son 8 en un plano de 8. Aquí están las tetradas, las espiroquetas, y por ejemplo aquí están bacilos, estreptos y bacilos, ¿sí? Así bien bonitos. Ahora vamos a pasar a las arqueas. Las arqueas son un grupo que les encanta lo extremo, ¿sí? Que las morfologías y los tamaños son muy parecidos a las bacterias. Sin embargo, como ven aquí, los grupos que ellos tienen, pues les encanta cosas extremas. Miren, por ejemplo, hay unos que son metanógenos, que les gusta el metano para obtener su energía. Hay otros que son halófilos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que les gusta altas concentraciones de sal, o sea, muy, muy altas. Estamos hablando de 30%, cuando en la célula solo aguanta una célula normal hasta 1%. Entonces, imagínense vivir en 30% de sal, pues sí está cañón. O termoacidófilos a temperaturas muy altas como arriba de 80 grados, cuando una célula a 65 ya casi está explotando, ¿sí? Y pHs muy bajos, o sea, pHs de 1, que igual, o sea, no, una célula normal no puede meterse ahí. Y estas con arqueotas, por ejemplo, altas temperaturas, sin oxígeno, y esto es más o menos lo que tiene su pared celular, o sea, son muy, muy parecidas a las bacterias. Y esto lo vamos a ver cuando veamos cada estructura, vamos a ir comparando qué es lo que tiene una bacteria y qué es lo que tiene una arquea. Ahora nos vamos con el grupo de eucariontes que estudia la microbiología. Hongos y levaduras, que están en micras, los tamaños, y pues su reproducción asexual o sexual o ambos, tiene su membrana, su pared, nutrición absortiva, pues ahí vamos a tener el grupo de levaduras, los hongos filamentosos y los hongos macroscópicos. ¿Sí? Ejemplos, aquí, por ejemplo, las levaduras, el hongo macroscópico, que es la manita muscaria, ahí tenemos el penicillium, en hongo microscópico. Los protozoarios son más grandes y están en micras y se caracteriza por sus estructuras de movilidad. Son unicelulares, tienen reproducción asexual o sexual. Nutrición autótrofa, heterótrofa, fagótrofos, y esa es la clasificación que se tiene, pero eso lo vamos a abordar más en la etapa 3. Y aquí están algunos ejemplos, vean la diversidad que hay. Esto es nada más para que ustedes empiecen como a diferenciar entre uno y otro. A lo mejor ya lo conocían, nada más el repaso, ¿sí? Y por último tenemos estos, que son los virus, que no son propios seres vivos, que están compuestos de material genético, proteínas, pueden estar envueltos o no envueltos, y su papel es infectar y romper la célula. Entonces, ¿convivimos con ellos? Sí, tenemos el virus del ébola, el SIDA, la hepatitis, la influenza, el SARS-MERS-2, o sea, tenemos todo esto. ¿Dudas que tengan de esta clase de introducción? Yo no, profesor. No, maestra. Entonces, déjenme les paso el Forms para que me registren la asistencia. Mande. Así como, bueno, es una duda. Así como existen bacterias que nos ayudan a nosotros los humanos, ¿existen virus que ayuden a los humanos? Sí. De hecho, está bien padre, porque ustedes aplican mucho ahí. Ya hay, o sea, lo primero que se empezó a ver de esa interacción microorganismo huésped benéfica fueron las bacterias, pero ahora ya están estudiando lo que le llamamos viroma, o sea, virus propios de nuestra flora, de nuestra flora no intestinal, de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces esos virus ayudan de cierta manera, no tengo muy bien descrito qué ayudan en funcionalidad de cuerpo humano,
pero sí más o menos, por ejemplo, en bacterias. O sea, nuestras propias bacterias ocupan a los virus, ya sea para producir una proteína, una enzima necesaria o para metabolizar algo. Entonces, esos virus le ayudan a que se pueda desarrollar y mantenerse en ese ambiente, en el caso. Y por consiguiente, nosotros nos beneficiamos porque si esa bacteria está en buena concentración, digamos que pues vamos a tener una nutrición adecuada, una digestión buena y todo eso, ¿sí? Voy a leer un poquito más sobre qué función tienen directa hacia nosotros los virus, pero nosotros tenemos virus que no nos hacen nada y que están ahí, pero deben de tener una función hacia nuestras células, ¿sí? Y sobre todo porque pasan mucho material genético de una célula a otra. Entonces, ese es digamos, lo interesante de esto. Espérenme, microbiología son... Ay, se me borra. No sé si hay otras dudas. Vamos a ver si es este. Ay, no. A ver. Dice... vean el video nada más para que más o menos se den una perspectiva qué pasaría si no existen los microorganismos. A ver, se me hace que son estos. Grupo 481. ¿Dudas que tengan? No, doctora. Voy. Sí. Básicamente, pues todos estos que les presenté ahorita, pues vamos a tratar de abordarlos en un solo curso, pero pues como es microbiología básica, pues nada más vemos lo más general, porque así ya después ustedes ven en otras materias más a fondo. Por eso existe una bacteriología, una virología, que ya estudia mucho más esto. Entonces ahí les dejé el FORMS, para que registren su asistencia y yo la registro acá en mi control. Y entonces nos veríamos hasta, como ahora sí le adelanté bastantito, hasta el miércoles. Vamos a empezar con membrana citoplasmática y pared celular, para que vayan leyendo algo de ese tema. ¿Dudas que tengan? No, maestra. No, maestra, muchas gracias. Entonces, si no tienen dudas, entonces ya les cierro la sesión, nada más registren su asistencia y nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana con membrana y pared. Seguro, maestra. Hasta luego. Bye. Gracias. Profe, hasta luego.